Vale, vamos a hacer hoy cómo se hizo el último videoclip que he hecho con los compañeros para el grupo Cream, que es de Tarragona, punk rock. Y bueno, para los que lo podáis haber visto en mi canal de YouTube, pues veréis que es un videoclip así un poco más alocado, vamos a decir, pero en el que me lo pasé súper bien. Disfruté como un niño pequeño, me reí muchísimo. Y ahora os voy a contar no tanto cosas técnicas, que algunas las habrá como siempre, en cuanto a iluminación, sobre todo a color no tanto, pero os voy a contar un poco cómo fue la producción de todo el día trabajando y grabando este videoclip que quisimos recrear otros videoclips antiguos en los que os enseñaré y luego pues una como falsa entrevista en un plato de televisión. Vale, pongo el videoclip un poco, que esto debe estar aquí, y hablamos sobre el videoclip viendo el videoclip. Vale, está silenciado. Vamos a hablar sobre el videoclip, viendo un poco el videoclip. Se llama Estiu de Merda. Y bueno, vais a ver que es como una simulación de lo que sería una entrevista. Un programa como una entrevista como si fuera de la televisión, ¿vale? Este es el presentador. Y lo que intentamos hacer en estas partes es, aunque estuviera bien grabado, bueno, dentro de lo que utilizamos dos Sony esta vez, calidad 4K, es que tuviera esa estética o esa forma de grabar de como un programa en el que hay zooms, como si estuviéramos operando cámaras, mucho movimiento de cámara, o sea, veréis que hay cosas que están como mal hechas, pero están mal hechas a posta. El zoom este que va entrando, ahí se nos ve directamente en las gafas a nosotros, se ve la iluminación muchas veces, se ven los puntos de luz, pero era algo que buscábamos, que está buscado, o sea, el movimiento de cámara, así como todo no bien encuadrado y cosas así como más diferentes. Esos planos que no llegan a estar bien encuadrados, unos saltos de eje raros. Aquí lo podéis ver, la entrada falsa que se ve un punto de luz. Queríamos eso, que estuviera bien grabado, era esto, es un estudio, no es directamente en un plato de televisión, o sea, recreamos entre comillas lo que podría ser un plato de televisión en un estudio. Aquí podéis ver que en cuanto a cosas de arte tampoco nos volvimos locos y buscamos cosas que había por ahí, como este cuadro de la Mini o del Mickey, varias cosas así un poco que encontramos por ahí, una mesa a la que le pusimos tela blanca, o sea, no está nada trabajado, pero esa era la intencionalidad del videoclip. Entra una percha con el micrófono que no estaba ni conectada a ningún sitio, era solo que queríamos que se viera en cámara. Que esto lo hace el presentador, Didac Alcaraz, tiene un programa en el que hace cosas así parecidas, así como de cachondeo, y podemos ver que directamente el micrófono de solapa, que este sí que estaba enchufado en una de las cámaras para tener una previa buena del sonido, porque en la intro y la outro habla él, pues lo lleva directamente sin colocar en el sitio y con el cable visto. O sea, directamente era porque lo queríamos hacer así. Luego la parte del principio de la canción, ellos cantan los de la banda cantan la canción y luego también lo que quisimos hacer es tener un plano así como dijéramos el máster de todo, es que se viera todo lo que había. O sea, nuestra intención es que uno de nosotros, que en este caso era Javi, creo que pasaba con una escalera por ahí, el punto de luz que se viera, como decía antes, la percha que no estaba ni conectada con el sonido falso, pero lo que queríamos era eso, pasábamos por delante y o sea que está grabado a posta que se nos vea entrar y salir en cámara y decidir este plano como general para que se viera todo lo que había montado, pero está todo buscado así, o sea, no es que fuera un fallo nuestro, está buscado totalmente con Kyrons creados para la ocasión que sean un poco pues de cachondeo y a partir de ahí pues viene la recreación de lo que serían partes de videoclips antiguos como puede ser este, que ahora os enseñaré el videoclip en cual está recreado, el videoclip de Pet Shop Boys de Go West. La referencia que teníamos era esta, así que es dentro de nuestro videoclip, la escena esa dura 20 segundos y nosotros lo que hicimos es pues una de las partes que se pareciera a este videoclip. En estas partes de aquí que podéis ver que son parecidas. Bueno, la textura y todo es como muy difícil
igualarla y este como tiene como mucho efecto bloom, entonces es complicado que se parezcan exactamente, pero bueno, para que veáis que la idea está más o menos ahí. Lo que sí que utilicé era para todo el videoclip en sí, utilizamos dos cámaras Sony, pero intenté que en cada momento, en cada videoclip, en cada escena, trabajáramos con diferentes lentes, diferentes configuraciones de cámara o diferentes perfiles de imagen para que todo tuviera un aspecto, entre comillas, un poco cambiante uno con otro, aunque es difícil. Pero por ejemplo este sí que tiene como un efecto más de VHS, aunque en el vídeo no lo tenga, pero es para diferenciarlo de los otros. Luego lo que hicimos es grabar un falso directo en el mismo estudio. Entonces pues les pusimos, cada uno no toca, aquí veréis que cada uno no toca el instrumento que está tocando en este momento, es un poco una parodia. Entonces lo que hicimos es, bueno, lo que hice es aquí darle un poco de color para que se viera diferente a la entrevista. O sea, no es un color y una iluminación buscada exacta. Lo único que hice es iluminarlo diferente, pero tampoco quería que se viera, vamos a decirlo, como yo lo haría. O sea, yo lo que trabajé es un poco la iluminación diferente y ya está, no quería trabajar mucho la iluminación, pero que fuera un poco diferente a la entrevista en sí, y lo que hice es cambiar temperaturas, aquí que se vea mucho más azul, luego lo exageré en postproducción, puse un RGB rojo que está aquí para que diera un pelín de cambio de color, de temperatura en algunos sitios, y podéis ver que está bastante marcado, que tiene un mover uno de los canales, y en este caso es para que se vea un pelín rojo haciendo como un silueteado a los personajes. Era para darle básicamente una estética diferente a la de la entrevista, para que cuando saltemos de lo que es el videoclip, que está grabado en el mismo sitio que la entrevista, pues salte y se vea diferente. A partir de ahí vuelve a entrar otro videoclip, que este videoclip es más un poco una parodia también a anuncios o a nuevas modas. Está súper exagerado, es un color que yo exageré en cuanto a subir negros, a poner calidez, a que brillara mucho. O sea, es un color que yo directamente no haría nunca, que puede estar bien, o sea, no es un color que yo haya elegido para hacer, bueno, sí que lo he elegido, pero que no es un color que yo haría para un vídeo, pero es al final darle una estética que queríamos darle, así como de muy playero, aunque no esté grabado en una playa. Y lo único que tiene aquí como iluminación esta parte, que esto ya estábamos en una casa donde grabamos todos los diferentes escenas de videoclip, sin contar la del estudio, que es que aquí tenemos un Tuxteno de 2000, que podemos verlo marcado en muchas partes de ellos, para hacer ver que la luz del sol venía desde este lado, cuando la luz del sol ya estaba tapándonos. Entonces lo que hice es poner un Tuxteno en este lado y que nos diera un poco de iluminación, así como si fuera muy soleado. Este es el otro videoclip que tenemos recreado, que para mí es el trabajo laborioso en cuanto a iluminación y en cuanto a color, que era, por si no lo sabéis, ahora os lo enseñaré, videoclip estábamos recreando. Y el videoclip que recreábamos es este de The Cure, Lullaby, en los que podéis ver partes de la estética o la forma del cantante, donde está colocado en esa cama, con esa cortina, con esas telarañas. Y bueno, ese aspecto pues es el que queríamos recrear, pero solo teníamos, o solo íbamos a hacer la escena de unos 20 segundos en una cama. Así que el trabajo que hicieron ellos en cuanto a atrezo y a caracterización es increíble. Yo me reí muchísimo cada vez que pasaba, porque sí que es verdad que más o menos un poco van como los grabamos, van en relación a cómo se ven en el videoclip. O sea, quiere decir que primero hicimos el de Pet Shop Boys, el del croma, primero la entrevista, luego el del croma, luego vino el de, vamos a llamarle, el de los limones. Luego vino este, porque ya casi era de noche, bueno, estaba de noche. Y luego viene el último, que es el que nos queda por ver. Entonces yo cada vez los iba viendo cómo se transformaban, y cada vez me reía mucho más, porque el aspecto de ellos era, como los podéis ver en la primera entrevista, y luego cómo acaban al final, fue bastante risas verlos transformarse, y la verdad que se lo trabajaron mucho. Ese look que queda al final, muchas veces es gracias a ellos por el trabajo que hicieron en cuanto a buscarse los disfraces, la tela de araña. Aquí lo podéis ver que no es exactamente igual, porque claro, tampoco la habitación lo era, pero mismo Tuxteno que tenía antes, intenté marcar un poco una de las ventanas,
cambié la temperatura de cámara para que se viera con este color más cálido. Y luego de esta manera también me puse un practicable ahí con dimmer. Y desde ahí tenía tirada la iluminación del tungsteno a 3200. Y en esta parte de aquí pues hice lo mismo, pero al revés básicamente, que era marcarme otra vez la ventana, que es verdad que en este caso es mucho más fácil por la noche, mantener los mismos practicables, pero esta vez cambié la temperatura a 3200 para que el 5500 que había afuera, que esta vez era un LED de Godox de 200 vatios, pues se me fuera a esa tendencia como azulada, pero para que se viera así como si fuera la luz de la luna un poco. Y aquí pues cuando salen los de la banda que tocan los instrumentos, pues lo que tenemos es aquí otro LED más de una temperatura, creo que 4000, para que fuera más como más cálida, y seguimos teniendo el 5500 en este lateral. Ahora veremos cosas del BTS o del making of, que hay algunas cosas que se pueden ver, y relacionaréis cada escena con algunos vídeos. Y el final del vídeo pues lo hicimos en un pequeño, bueno, no tan pequeño bosque que había detrás. Aquí lo que volvimos a hacer es utilizar el tungsteno con una bandera para que no nos tiñera como parte de los árboles, y tenemos detrás el otro Godox o el otro LED con humo para crear un contra. También es que el espacio era muy grande y tampoco podíamos, esta también era la última cosa que hacíamos, y cambiamos un par de veces de idea, así que fue como un poco vamos a sacarlo. Tampoco nos vamos a complicar la vida. Sí que veréis en momentos del vídeo que aquí detrás hay como unos fuegos que se utilizan mucho en discotecas y cosas así. Aparte para que le dé como un pelín de luz, pero podéis ver el trabajo que hacen ellos en cuanto a caracterización, que la verdad que da mucho el pego. Luego os enseñaré ese tipo de iluminación en otros lados que creo que se ve mejor. Aquí podéis ver el fuego, las llamaradas estas de fuego, un poco la luz, como si dijéramos más blanquecina o azul con el humo para que quede más como niebla, y la luz que le viene al lateral, que en este caso también manchará un poco los árboles, pues es el tungsteno, pero lo tuve que ladear mucho para que al final no me tiñera tanto de luz la parte de atrás, incluso teniendo una bandera. Y esto pues una referencia que me dieron es que querían que más o menos tuviera un aspecto que se viera como a esto, que se ve bastante mal este videoclip, pero que la localización pudiera ser algo así, que bueno, en cierto modo la tenemos. Y en cuanto al color, aunque no quedó exactamente el color este que me pidieron, sí que hice una corrección de color bastante parecida a esta, pero vimos que al final se nos quedaba, bueno, nos gustaba más la que había hecha. Y estábamos dudando entre poner una u otra, que al final esto es un blanco y negro. Decidimos dejar la otra, la que se ve en el vídeo, porque tenía un poco más de color, vamos a decirlo, y gustaba, y entonces no quisimos forzarlo tanto para que se viera de esta manera. En cuanto a imágenes de making of, pues no hay mucha, pero algo os puedo enseñar, cómo podría ser esta parte, que es la del croma, la del que sería luego el videoclip de Pet Shop Boys, en el que pues podría deciros en cuanto a cosas técnicas que la iluminación no estaba basada en lo que se iba a ver en el fondo, así que hicimos una iluminación súper neutra para iluminar los hallos bien. También es verdad que no queríamos que el croma se viera como súper integrado en lo que es la imagen, que se viera un poco televisivo, saltado, no como otros trabajos que a lo mejor el último trabajo que hice en este mismo espacio, que podéis tener un vídeo en mi canal de YouTube por si lo queréis ver, que básicamente es hacer una recreación de un espacio con la iluminación exacta en el personaje, o sea, está muy parecida a la que se ve en el fondo, pero aquí quisimos iluminar sin casi saber lo que iba a ir de fondo, sabíamos un poco en cuanto al videoclip lo que podía ir y lo dejamos así. Lo que sí que trabajé en esto, así como más técnico, podríamos decir que lo que hice es, para no tener fallos en cuanto al blur, por ejemplo, de los personajes en cuanto al fondo, trabajé F8 para que la distancia de enfoque fuera bastante larga y no tuviera problemas en que tuviera toda esta parte enfocada. El obturador lo puse a 1 por 200
y grabé a 50. ¿Por qué esto? Bueno, lo expliqué también en un vídeo de YouTube. Cuando vamos a saltar el croma, pues si tenemos como más frames, tendremos más imágenes y tendremos menos blur, desenfoque. Y lo mismo con la obturación, obturaremos más veces y así será más difícil obtener ese blur. Que luego no es un videoclip que tenga mucho movimiento o que se nos muevan, solo mueven el brazo ellos, pero así me aseguraba de que en ningún momento me iba a costar saltar. ¿Algo más reseñable en cuanto a esta parte? Pues diría que no, porque básicamente era lo de no tener problemas al saltar el vídeo. Esto ya es más de iluminación y se puede ver claramente en la Marantz RGB, diría que a unos 4000 grados Kelvin, pasado también por el difusor que tiene el mismo y aparte tenía la rejilla de panal de abeja, que es la cuadrada, diríamos, direccional, pero también cogí las cortinas que había para que todo fuera como mucho más difuso. Entonces al final la iluminación que le llegaba al personaje pues es esta de aquí, este lateral, y luego desde el fuera, para volver a simular un poco la luz que entraba, que luego es la que está marcada en la pared, pues tendrá este contra, incluso un poco de lateral, de este color vamos a decir más blanco, neutro, azul, que será el que le perfile al personaje. A las 10 de la mañana hicimos la entrevista, a las 12 del mediodía hicimos el croma, acabamos el rollo a las 2, 2 y media. A las 4 de la tarde empezamos con la parte de la escena que se ve los limones. A las 6, 6 y media de la tarde, que estábamos esperando a que se hiciera de noche, hicimos la parte de la recreación del videoclip de The Cure. Y cuando se hizo de noche, seguimos con la parte de The Cure, que era de noche. Y sería más o menos entre uno y otro, esta parte, antes de que por la noche hiciéramos lo del black metal, que ya sería a partir de las 10 y media, 11 de la noche, y acabamos rollo las 12 de la 12, 12 y media. O sea, fue todo el día. Ver esto, aunque no hay mucho que ver, ahí con las cámaras en mano. Aquí lo que utilizábamos la misma cámara, 7.4 y FX30, con los mismos objetivos. La iluminación de fondo con la iluminación lateral. Tampoco lo pudimos trabajar mucho porque era una explanada bastante grande. Tuvimos que cambiar 2 veces de sitio donde lo íbamos a hacer por el tema del fuego, porque toda la pinacha esta se podía, o pinaza o pinacha, como se llame, se podía quemar. Así que tuvimos que cambiarlo un par de veces de sitio porque no la queríamos jugar. Aquí vemos la parte del día, pero más que nada para que veáis el trabajo de arte que tiene, que está bastante bien recreado. Y luego esto, pues es el estudio donde ya he hecho algún vídeo desde Multimedia Rentals aquí en Tarragona. Y bueno, al final yo tenía el equipo de cámara directamente en un trípode y lo que hacía era como operar como si estuviera en un programa de televisión. Ver cómo cambia el balance de blancos del móvil cuando cambia de un lado al otro. Es un problema que tenéis que mirar siempre. El balance de blancos hay que tocarlo vosotros mismos. Parte de la iluminación. Aquí detrás va a estar el tuxteno con un bastidor de 1,5 y con una bandera para que no tiña toda la parte de atrás, para que haya momentos en los que digamos que solo podamos cortar la luz hasta aquí y no tiña o manche los árboles de atrás. Está grabada con la FX30, este es el único momento que trabajamos en ese lock. Con Holyland, que lo teníamos enchufado directamente al salón donde había una televisión para que la gente que estuviera por ahí pudiera ver la imagen, porque es verdad que esta habitación era muy pequeña. Y luego lo grabamos con lentes Sanyan. Es el único momento que utilizamos unas lentes diferentes para que la textura pues llegara a ser un poco diferente. Es como muy remarcable, pero bueno, por lo menos lo intentamos de que todo tuviera una configuración diferente en las escenas. Bueno, pues eso ha sido más o menos un resumen o cómo se hizo del último videoclip que he hecho de The Cream. En los comentarios podréis ver el videoclip, os lo dejaré ahí para que lo echéis un vistazo viendo directamente el videoclip y podáis ver la intro, que tiene un poco de cachondeo, y la outro, también con el presentador. Ya os digo que se me presentó esta ocasión hacer este videoclip, que cuando me plantearon la idea me explotó un poco la cabeza porque no llegaba a entender muy bien lo que querían, pero bueno, después de un par de reuniones vi más o menos lo que se podía hacer, y aunque no fuera un trabajo quizá en el que yo
pudiera expresarme, vamos a decir, mis dotes más de en cuanto a iluminación y color. Fue un trabajo muy agradable, me lo pasé súper bien, me reí muchísimo con la gente porque cada momento que había una escena diferente eran unas buenas risas y fue como un poco, pues, un reto de decir, hostia, me están dando una idea bastante loca, entre comillas, en la que ellos tienen muy clara la idea, pero yo no la tengo. Y creo que al final pudimos conseguir que más o menos casi al 100% estuviera plasmada la idea que tenían ellos y el resultado fuera como ellos pensaban. Entonces al final, pues es como os digo, un pequeño reto también no hacer un videoclip como los que estábamos haciendo últimamente, que eran como más de, vamos a decirle, de autor o yo que sé, que es más explicar un poco la canción, como el último que hicimos de Tiempo, más así, más íntimo. Pero bueno, un videoclip diferente en el que ha gustado bastante. Ya me diréis a vosotros si os gusta cuando lo veáis. Y nada, y que me lo pasé súper bien haciéndolo. Y que al final, pues como decía, pude hacer resaltar más mis cosas como iluminación o color, pero por ejemplo, creo que la escena de The Cure nos quedó bastante correcta y bien iluminada y creo que el aspecto visual es muy chulo en esa parte. Por lo demás, todo me pareció correcto. Y bueno, otra forma de hacer videoclips que me gustó mucho hacerla porque al final, sobre todo que el cliente venga con una idea precisa y ya creada por él ayuda mucho porque muchas veces nos piden hacer videoclips y que nosotros presentemos la idea cuando creo que el cliente o el artista debe tener presente o debe saber una idea que quiera darle a su videoclip y no dejarla siempre como, o muchas veces, a manos de a ver qué se te ocurre con esta canción. Tú eres el que has escrito la canción y tú creo que debes tener una idea dentro de unos parámetros y de unos límites en cuanto a producción y a límite de, porque si no, los presupuestos, pues yo no puedo llegar a producciones tan grandes, pero dentro de unas producciones, pues hay que ver qué se puede hacer y qué no, y qué es viable y qué no.